Buenas noches, buenos días, bienvenidos a un programa más de Radio City en la Fundación. Hoy vamos a tratar un tema de importancia máxima que determina sin duda alguna el futuro de nuestras vidas y de nuestra economía, y ese tema es, como no, el tema de la energía, de la evolución de la energía en cantidad y precio, y si esto, cantidad y precio, serán suficientes para seguir creciendo y producir, dicen entre otras cosas, eso que dan en denominar ahora la revolución 4.0 de la industria, es decir, la aplicación de inteligencia artificial, el Big Data y de todas estas tecnologías novedosas a la producción industrial, a la producción de nuestra economía. Aquí, en este sector, en el sector de la prognosis de si tendremos suficiente energía para el futuro, para el crecimiento económico y para estas nuevas revoluciones tecnológicas, hay dos posiciones enfrentadas, como decimos, dos posiciones enfrentadas, contradictorias, claro, lógicamente, que una sostiene que la demanda del petróleo tocará techo antes que la oferta del petróleo, y el otro bando pues mantiene todo lo contrario, ¿no? Que la oferta, por tanto, de petróleo tocará techo antes que la demanda. Esto es la lucha entre los tecnooptimistas contra los picuilistas colapsistas. Ya veremos, que os oyentes no os asustéis con esta terminología y la aclararemos y veréis lo importante y lo decisivo que es para nuestras vidas, para definir el futuro de nuestras vidas. Un tema, como decimos, sin duda vital y polémico, como todos, desde luego, los que tenemos en Radio City. Y hoy hablaremos con un invitado que a lo mejor supongo que recordaréis de otras veces, como es Luis Cosín, desde Brasil. Buenas tardes en Brasil, Luis. ¿Qué tal todo por allí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien. Muy bien, pero para empezar por lo más simple, si te parece bien, bueno, para situar el tema con cifras o en la realidad o en la prognosis de las cifras que se están barajando por los organismos más fiables, como es de la Agencia de Energía Internacional, ¿verdad? Y las conclusiones de este informe, que yo creo que es fundamental para el programa de hoy. Sí, una de las cosas que llama la atención en el informe del año 2015, es el último que es disponible, es que por primera vez se menciona la palabra pico de producción. Eso es una cosa que es una cosa tabú para la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Sí. Los tecnooptimistas ya aceptan que, salvo que haya una revolución, tipo que se descubra un método eficiente de realizar la fusión nuclear, o se descubra, no sé, alguna manera de capturar energía del centro de la Tierra o del Sol, pues la cantidad de energía disponible, por lo menos a corto plazo, va a disminuir. Efectivamente, eso es un hecho. De todas formas, el tema ahora del peak oil, o sea, ya que lo has definido, ¿no? Tú dices que en el 2008 se había alcanzado ese peak oil. En el 2008. No, el peak oil se alcanza, según el consenso internacional, en 2015. Se alcanzó el año pasado. Se alcanzó el año pasado. La primera gran crisis, porque la economía en el año 2008 estaba creciendo un 3-4% anual. Sí. Entonces, el primer shock petrolero se produce en el año 2008, shock grave. Es ahí que, digamos, que se levanta la espita y muchos gobernantes, muchas empresas, muchas agencias de energía empiezan a tomarse el tema en serio y empiezan a pensar en alternativas. Es ahí donde empieza el desarrollo del shale oil. El fracking. El fracking, todo esto. Es cuando empieza a explotarse grandes campos de gas que hasta ahora no habían tenido interés o importancia comercial. Entonces, el peak oil no es que se acabe el petróleo, es que el ritmo al que se produce llega al máximo. Por los costes, ¿no? Entonces, que hay. Claro, entonces como la relación que hay entre producción y consumo energético es directa, si tú no cambias la tecnología, el output que consigues es una función directa y proporcional de la cantidad de energía que consumes. Ya, pero un momento. Antes de seguir con esto, porque aquí hay una gran contradicción, ¿no? Es decir, estamos hablando de que va a haber un problema con la energía, porque estás diciendo, hasta en el escenario más tecno-optimista reconoce que vamos a tener menor capacidad de producción, o sea, menor energía neta para consumir, incluso ellos lo reconocen así. Es decir, si en el futuro va a haber aún más externalización, más outsourcing, que explica por qué Europa o Estados Unidos, por ejemplo, crecerían económicamente sin ningún problema, con menos uso de energía, porque ese consumo de energía mayor se va a trasladar a otros países como China. Sin embargo, esa energía va a aumentar de precio, por lo que tú estás comentando. ¿Cómo es posible que digan, bueno, sí, va a haber mayor crecimiento en Europa porque se va a externalizar la energía a China, desde ahí se van a importar más baratas las cosas, pero coño, si la energía al mismo tiempo aumenta de precio, no hay una contradicción ahí, ¿no? Sí. Pues hay una contradicción, y es que de hecho el informe de la Agencia de Energía tiene bastantes contradicciones. Sí. Las han ido resolviendo poco a poco. De hecho, el informe del año 2008 era absolutamente fantasioso. ¿El de 2008?
2008 era absolutamente fantasioso. Era que yo era sencillamente prolongar la red. Hombre, eso es interesante porque ese no tengo ni idea. El de 2008 era todavía más fantasioso que el de Era 2015. bastante fantasioso y recibió muchas críticas. De hecho, el primer informe que empieza a hablar abiertamente de pico de producciones este año, el año pasado, 2015. Porque es una realidad que ya es difícil de negar. ¿Por qué ha bajado el precio del petróleo y se ha puesto a $50? Porque esencialmente la demanda ha sido muy castigada con la crisis, de hecho se ha destruido mucha demanda y además se han buscado alternativas, que como hemos comentado antes eran el petróleo, principalmente el gas natural y el carbón. Entonces, por eso están los países petroleros, los países de la OPE, los países exportadores de petróleo están en una crisis seria. Arabia Saudí pues tiene déficit de presupuesto del Estado, por ejemplo. Vemos lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en muchos países exportadores de petróleo, en Rusia mismo, Sí. que están en una crisis seria. Países que tienen las mayores reservas. Venezuela tiene más reservas de petróleo que Arabia Saudí, solo que es un petróleo de peor calidad. Es un petróleo que, curiosamente, Estados Unidos depende principalmente de Venezuela. El petróleo que importa a Estados Unidos proviene de Venezuela, no de Oriente Medio. Está Arabia Saudí, Canadá, Irán, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Y en octava posición está Rusia. Sin embargo, Rusia es el principal exportador de petróleo, por encima de Arabia Saudí y de Estados Unidos. Esto la gente no lo sabe. No, totalmente, no. Sí, Y ahí viene el interés estratégico de Rusia y por qué se le está presionando de esta manera. Es que es un caramelo. O sea, vamos a ver. Tú dices que el objetivo no es tanto Siria y todas estas cosas como ir Como la directamente. propia Rusia, efectivamente. A ver, ¿puedes desarrollarse un poquito más? Vamos a Porque ver, pues. esto es algo que, vamos, que no se sabe, vamos, que yo no lo he escuchado por ahí en ningún lado. Me parece súper interesantísimo, sí, sí. Bueno, las mayores reservas de gas, que el gas, como hemos comentado, es el sustituto del petróleo crudo, están en Irán y en Rusia. Estamos hablando de que ellos dos tienen casi el 40% del total, 50% del total. Y después está Qatar, Estados Unidos, Arabia Saudí, que tienen ya mucho menos. Pues, ¿por qué se ha cambiado la política hacia Irán? ¿Y por qué se está hostigando a Rusia? Pues porque es lo siguiente, es lo que viene después. Después del pico de producción petrolera, pues viene el gas. Sí, sí, sí. Eso explica mucho pues, que hay tensión en estos países, porque ¿por qué se está aplicando la política exterior que se está aplicando con ellos? La explicación para mí es muy, muy directa y muy clara. O sea, que tú quieres decir que, vamos a ver, ahora actualmente, vamos, claro, es que aquí estamos otra vez en la misma contradicción, es decir, intentan evitar el CO2, que tú dices que puede ser, o que, bueno, una hipótesis que podría ser una excusa, o a lo mejor no, a lo mejor es verdad, eso es... Es un bait que dicen los ingleses, es como un anzuelo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a usar este eufemismo para referirnos al problema, en vez de hablar de crisis energética, que es una cosa que asusta, pues vamos a hablar de ecología, que es como mejor, ¿no? Planteas el mismo problema desde un punto de vista positivo. Vamos a mejorar en vez de vamos a empeorar. Vamos a hacer las cosas mejor, vamos a evitar la emisión de CO2 en lugar de vamos a disminuir el consumo energético porque nos estamos quedando sin, ¿sabes? Lo que tú estás diciendo se refleja en las estadísticas. Es decir, habrá menos petróleo, habrá más carbón, claro, para compensar ese déficit de petróleo habrá más carbón. El carbón produce más CO2 y la cantidad que te pone aquí no es una cantidad exponencial de consumo para evitar precisamente, para compensar precisamente el tema, bueno, de la menor producción de petróleo, con lo cual se produce más CO2, o sea, con lo cual Sí, sí. Estamos en un círculo vicioso de estamos en un producción de círculo CO2. vicioso, eso es. Efectivamente. Y no solo eso, es que la Agencia Internacional de la Energía fía todo, si te fijas en uno de los cuadros que hay en el informe, Sí. A petróleo todavía por ser descubierto. Casi un 20% del petróleo que consumiremos en el año 2040 aún no ha sido descubierto, ¿no? Y sobre todo lo que va a pasar es que el crecimiento económico se va a detener. Eso es un hecho también. Y Que claro, puede entonces, ocasionar una serie de historias. eso tiene consecuencias también de largo alcance, porque hay cosas que están basadas en el crecimiento económico. Temas como la distribución de la riqueza, el sistema bancario, el pago de las deudas, todo eso está basado en que la economía crezca. Ningún paradigma económico está pensado para que la economía decrezca. Hombre, claro, porque en el momento en que decrezca, todas esas deudas que hay acumuladas operan en sentido contrario, es decir, como una Claro, catástrofe. Porque claro, ya la operan como gente... una bola de nieve que cada vez crece más, resulta que la gente no tiene trabajo. No, claro, Porque no. La deuda ya, de repente la gente se da cuenta que la deuda ahora sí no se puede pagar. Porque claro, si claro, no creces,
no puedes ni siquiera pagar los intereses de esa deuda, con lo cual... Estamos viendo tipos negativos de interés, que es una cosa también que va... Sí, todo depende... Claro, si hay tipos de interés negativos, ¿quién va a prestar dinero? Nadie. Pues. Oye, y esto que nos contabas antes de unir, ¿no?, la Tercera Guerra Mundial con todo esto que estábamos contando, ahora que ya estamos terminando el programa, ¿se te ocurre algo más que añadir? Pues esto es unir los puntos, ¿no? Dices, a ver, si está el petróleo convencional, ya hemos llegado al tipo de producción, la alternativa es el gas y el carbón. ¿Dónde hay más gas y más carbón? Pues ahí es donde va a haber lío. Es una cosa, es A más B más C, ¿no? Sí, o sea que el tema ruso-chino contra Norteamérica y demás países aliados... Es que claro, hay que diferenciar la propaganda de la realidad. La realidad normalmente es difícil y no se explica. Lo que se explica es la propaganda. La propaganda son mensajes que tienen por objetivo pues inculcar unas ideas y unos comportamientos. Entonces, ahora toca ir a por Rusia, porque Rusia tiene lo que todo el mundo quiere. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a difundir propaganda antirrusa, ya está. De hecho, la propaganda antirrusa es mortal, ¿eh? Es una cosa increíble. Es bestial. Es bestial. Es bestial. Y bueno, yo no se ha digo metido en la propia campaña de Trump contra Hillary. Sí. ¿Y qué ha pasado en Ucrania? Ucrania no es un país cualquiera. Ucrania tiene reservas de gas muy importantes, tiene tierras fértiles, tiene un montón de cosas. Que es que las cosas no pasan por casualidad. ¿Quién se va a meter en la guerra? Europa está ahí está a verla venir, pero de lo que mande el amo norteamericano, porque no tiene ni... Europa está en una situación muy, muy difícil, porque depende grandemente de importaciones energéticas que vienen de países complicados, como el Golfo Pérsico, como Rusia, claro, ahí está. Claro, entonces la situación de Europa es un poco delicada. Y su poder internacional de decisión en esto es prácticamente pequeño. Claro, ¿no? y encima no tiene un gobierno centralizado. Ni un ejército ni nada. Ni un ejército. Entonces, claro, pues no sé qué es peor, si tener un ejército, ¿no? Porque si tuviera un ejército fuerte, a lo mejor ya habríamos empezado. Ya habríamos empezado a asustar.